esta política desbaratada que hay en Colombia, a mí me da mucho gusto tener hoy con nosotros a dos mujeres honorables, trabajadoras, inteligentes, que han hecho su tarea cada una desde su orilla ideológica, pero con total lealtad por sus convicciones. La representante de la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano. Buenas noches, Angélica. Bienvenida. Buenas noches, es un gusto estrenar año y programa con ustedes. Bienvenida, a mí también me da gracias. Mucho gusto. Y la concejal de Bogotá, Clara Sandoval. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Esta mañana se ha seguido discutiendo el planteamiento de Antanas Mockus para buscar una convocatoria amplia, una marcha por la vida, ha dicho el profesor Mockus. Suponemos que de alguna manera inspirado por esa movilización monumental y emocionante que hubo en Francia, y también pensando en nuestras necesidades en Colombia, el profesor Mockus le madrugó a la primera semana realmente hábil post vacaciones del año. Sí. ¿Cómo dio la propuesta? Nos puso la agenda Mockus para arrancar en este casi que primer día hábil. Él también está honrando el 4F, el 4 de febrero, que hace pocos años en nuestro país hubo unas marchas monumentales, históricas en todo nuestro país, gente común y corriente que expresó un sentimiento en ese momento contra la guerra. Y yo interpreto a Mockus eso, este es el momento de la vida sin titubeos por encima de todo. La vida, punto, la vida en medio de nuestras diferencias políticas, pero los colombianos tenemos que jugarle a parar la guerra, porque aquí desde este programa o allá en su casa, en el sofá, canaleando es una cosa, pero en el campo de nuestro país hay 15 millones de colombianos padeciendo efectos directos de la guerra, nosotros indirectos, y hay unos miles con la vida en juego, pueda que no amanezcan, de modo que yo creo que es un homenaje efectivo, que tenemos que parar la guerra, y esas movilizaciones como la del 4 de febrero próximo sirven para eso, la vida sin titubeos, que sí, que sí no, que pero, sin peros. Doctora Clara. Pues yo creo que no solamente aquellos que están viviendo de manera directa la guerra, sino que vivimos en una guerra en nuestra sociedad, uno lo ve en las redes sociales, en la política, el que piensa distinto al otro, y vivimos en esa guerra. Entonces cualquier llamado y movilización que hagamos para que vivamos en paz también nosotros, no solamente es el ejército y la guerrilla, sino entre nosotros, que podamos entendernos en nuestras diferencias, que podamos respetar las libertades, pero también las convicciones de los otros. Yo creo que es una cosa positiva y que debemos todos los colombianos trabajar en este año 2015. Creo que es un reto y un desafío, porque si hemos llegado a una confrontación en la política y en todas las áreas, en las redes, por ejemplo, donde uno ve que estamos en guerra, no solamente en los campos, sino en medio de nosotros. Entonces yo creo que es positivo que dentro de las diferentes orillas políticas e ideológicas que hay en nuestro país nos podamos unir y decir, bueno, hay algo que nos une, y es el amor por la vida, la defensa que tenemos que hacer de la vida desde siempre, y entonces eso nos debe reunir y nos debe apartar de las diferencias, porque la vida, pues, es, como lo dice Mockus, es sagrada. Los analistas hoy los oí divididos en dos bandos. Unos dicen, esta es una marcha de Mockus para impulsar a Santos el proceso de La Habana. Otros dicen, no, esta es una idea de Mockus más de posconflicto. La vida no solamente lo que se deriva del conflicto armado, sino en sus dimensiones cotidianas, en su convivencia, en el que le cascó al otro en una riña y lo mató, en el que le pegó a la mujer hasta que le quitó la vida, en el que se enloqueció con una ira circunstancial. ¿Cómo entenderlo, Angélica? Yo estoy en la sintonía que ha dicho Clara, y es esa violencia cotidiana. La paz firmada, que ojalá llegue, no va a resolvernos esta violencia cotidiana. Nosotros los colombianos tenemos que abrir la mente y el corazón y cambiar. Leí estos días algo muy obvio, nadie cambia por la opinión de otro. Uy, estas señoras dijeron algo tan importante que voy a cambiar. No, cambian con el ejemplo y la acción de cada uno de nosotros. Entonces sí le tenemos que bajar a esa agresividad en la confrontación de las diferencias, a la intolerancia, la música alta en la casa porque es mi casa y estamos perturbando al vecino. Esa violencia es la que construimos nosotros y tenemos que desbaratar nosotros. Y el 4 de febrero juguémonosla contra esta violencia cotidiana y por supuesto también por la otra, desde las formas que miramos esa salida del conflicto, pero Colombia tiene que parar la guerra para podernos enfocar con esos recursos en construir educación, en construir otras cosas. Porque lo que se ha dicho hoy y ayer es, podría firmarse la paz,
podría tomarse la foto del presidente Santos con Timochenko. No va a haber paz. Y sin embargo, se seguiría matando la gente los jueves y los viernes por la noche a licorados. Es que fíjate que nada más en Bogotá han aumentado el número de homicidios. ¿Cuáles son las 3 causas? Los problemas de las bandas de microtráfico, la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol, las riñas. Entonces fíjate que las causas nos estamos matando no solamente por esta guerra absurda que vive nuestro país, sino que nos estamos matando por esa violencia cotidiana. Y en Bogotá, por ejemplo, muy triste el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia contra la mujer, contra los niños y que pasa al interior de la familia. Entonces es un tiempo de reconstruir unos valores que puedan construir la sociedad, unos valores de paz, de respeto por el otro, de respeto por la diferencia, pero también de construcción del amor, de la comunicación. En esas construcciones... Hábitos de los que habla Clara, hábitos negativos, ¿tenemos que cambiarlos o...? El amor cotidiano, el respeto cotidiano, la valoración cotidiana de las diferencias para poder tramitar no a plomo, ni a palo, ni a golpes esas diferencias. A propósito de esos parámetros de construcción de sociedad, hay un gran debate por Miss Tanguita, Barbosa Santander, unas niñitas de 8 años, vimos las imágenes en unas tarimas de feria de Barbosa. La alcaldesa ha dicho, esto lleva mucho tiempo haciéndose, lo hicimos inocentemente, pero por otra parte la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, dice eso es inadmisible, aquí están poniendo en peligro las niñas. ¿Cuál es? Vuelve a esa cotidianidad. Ahorita podemos caerle a la alcaldesa al que organizó, hay que ver quién patrocina, etcétera. Pero ese ejemplo tan absurdo de someter a las niñas a esa violencia sexual de mercado, de estar bonita, flaca, con la cola no sé cómo para mostrarla en una tanguita, veamos en ese ejemplo lo que está pasando en nuestra sociedad, porque esa presión es la que le estamos montando a las jóvenes, a las mujeres, a los mismos hombres, pues, que sean más churros, más exitosos, no sé qué. Entonces, este ejemplo terrible y sobre el que hay que aprovecharlo como pedagógicamente para que nos revisemos. Es extremo porque es sobre niñas, pero ¿qué diferencia hay de fondo con los reinados de belleza o con esta presión hacia el modelaje, hacia la vida guau, ¿no? Hacia la moda, hacia nuestros hábitos de consumo? Entonces yo quisiera que esto en Miss Tanguita lo llevemos a nuestra vida cotidiana, sobre nuestros hábitos de consumo, sobre cómo destinamos la plata, a la hija, uy, hágase una cirugía, mejor hágase una especialización, cuáles son los valores que tenemos en nuestra vida. Hoy, oyendo esa discusión, decíamos, ¿por qué no, si quieren estimular a las niñas talentosas en Barbosa, no hacen un concurso de canto, un concurso de baile, las brisas del Pamplonita, José A. Morales, o una presentación de deportes? Pero por otra parte, señalaban la diferencia entre un reinado adulto y estas circunstancias, que las niñas son muy chiquitas y todavía no pueden tomar una decisión. Ya una mujer mayor de edad que decide un reinado, ella va. Pero, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es la responsabilidad de los padres. Porque la misma alcaldesa dice, los padres le dieron permiso. No estoy de acuerdo con lo que hace la alcaldesa con los recursos públicos y además con la participación de privados también. Pero allí se inscribieron, por ejemplo, creo que en la Secretaría de Desarrollo Social de Barbosa. Entonces, ¿cuál es el desarrollo? Lo hablábamos hoy en el Consejo, el concepto de desarrollo social que se tiene en un municipio, que se invierten esos recursos en este tipo de temas. Pero ¿dónde están los padres? ¿No? De los papás que inscriben a la niña para que en medio de un público casi de borrachos, de borrachos, a mostrar su cuerpo de la forma en que lo hacen, pues eso es inadmisible y es violatorio de los derechos de esos niños de ser protegidos. Pero ahí la responsabilidad mayor, en mis sentidos, pues de la alcaldesa y de que organizaron, pero también de los padres de familia, que son los responsables de esas niñas. Yo estoy de acuerdo en que un concurso como este debe suspenderse y debe cambiar hacia una cosa cultural, pero también hay muchos padres que seguramente no calibraron el tamaño del riesgo y del horror al que podían someter a sus hijitas. Se ha vuelto a discutir precisamente por la cantidad de abusos sexuales contra menores, de prostitución infantil, de proxenetas, de borrachos, de toda esa galería de infamias, la propuesta del referendo de prisión perpetua, que una ex colega de ustedes, Gilma Jiménez, había tramitado. ¿Ustedes están de acuerdo que se resucite esa propuesta? Yo no.
yo estoy en desacuerdo. Es la fácil decir más penas y prisión perpetua y eso va a acabar la violencia sexual. Ojalá eso la acabara. Hoy en el Código Penal colombiano un violador puede tener penas de hasta 60 años de cárcel. Eso en la práctica es como prisión perpetua, pero es más taquillero decir pena perpetua y es más fácil para las instituciones zafarse y para los ciudadanos y los políticos, para nosotros, prisión perpetua, somos tan comprometidos con los niños. No, la difícil, ¿sabe qué es? Meterle el diente a las comisarías de familia. Allá es donde se definen los derechos de tantos niños y mujeres sometidos a graves violaciones, a la justicia, como llevamos 3 meses en paro. Esa es la tarea difícil, seria y estructural que hacer, pero no es taquillera ni es sexy, porque es muy fácil de comunicar prisión perpetua. Yo estoy en desacuerdo y eso no me pone al favor ni más falta de los delincuentes, pero quiero cerrar volviendo al punto anterior de la responsabilidad de los padres. Muchos ni siquiera se han dado cuenta de la magnitud de sus niñas en esos reinados. Esta es una oportunidad social de revisar nuestros hábitos. Yo celebro, por ejemplo, la gobernación de Antioquia promueve los torneos olimpiadas de matemáticas en todo el departamento. En Bogotá hace 10 años o más, creo que fue Mocus el que acabó la participación con recursos públicos de Bogotá eligiendo reina. Creo que usted desde la prensa hizo lo propio. Es que miremos a esto. Ahorita le podemos caer, aplastar a la señora Barbosa y eso no lo van a hacer y se corrigió. Pero es que estamos reproduciendo en cada pueblo y cada casa. Todos los municipios de Cundinamarca tienen las ferias y fiestas, se llama borrachos y venta de trago. Y ese es el horror que nos estremeció a todos cuando vimos que las niñitas pasaban por esa pasarela. Bueno, respecto a la prisión perpetua, en parte yo estoy de acuerdo con Angélica en que es muy taquillero, ¿no? Entonces salir a decir es muy taquillero y es muy fácil, pero ojalá que el problema del abuso sexual a menores de edad se acabara con la prisión perpetua. Pero no es así, es que nosotros vemos que hoy pueden existir las penas más altísimas y la gente sigue cometiendo los delitos. Primero porque la justicia en nuestro país no funciona, es decir que no hay temor, digamos, de la justicia. Pero además de eso, porque esos son problemas profundos de educación que se tienen que transformar. La educación es fundamental y la educación no solamente de adquirir conocimientos, sino de formación en principios y en valores para la gente. Entonces aquí tiene que haber una protección de los niños, primero que todo por parte de los padres, y es algo que nosotros hemos peleado en Bogotá. Se tiene que valorar la paternidad y la maternidad responsable, porque nosotros tenemos una cantidad de padres y madres que no saben ser padres ni madres y desde ahí empieza la desprotección para los niños. Eso es una política pública que existe en Bogotá, que es la política pública de familia, que existe pero en la teoría, pero no se da nada en la práctica. No estamos trabajando por la protección de los niños, no estamos trabajando por la protección de los niños en la educación, en la televisión, en las redes, en todos los niños están siendo vulnerados y eso es una transformación mucho más difícil que tiene que darse en nuestra sociedad, pero que, pues, Dios mío, si nosotros no vamos por la fácil de la cadena perpetua y nada más, lo dejamos como la única salida, pues entonces nunca vamos a hacer la tarea y recorrer el camino que tenemos que recorrer para acabar con el abuso sexual en Colombia. Lo único malo de esta conversación es que el tiempo vuela. Y no tengo más remedio que decirles gracias por habernos acompañado hoy, pero quedamos, como decían, iniciados. Esta charla aquí la tenemos que completar, ojalá en el curso de la próxima semana, porque se nos quedaron muchos temas. Yo quería hablar con ustedes que han, como decía al comienzo, transitado ejemplarmente por la política, hablar de Bogotá, de los retos de la capital. No nos alcanzó el tiempo hoy, pero espero que muy pronto pueda ser. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Clara. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana, aquí, a las 10 de la noche, nos encontraremos nuevamente en Cable Noticias con ustedes si nos acompañan. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó